7:14 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la recuperación de la paz, la seguridad y la institucionalidad en el Ecuador. Queremos saludar al jurista, al abogado en libre ejercicio académico, ex ministro de gobierno, el doctor Henry Cucalón. Un gusto saludarlo. Lo hemos invitado a un diálogo al inicio de este nuevo año 2024 para revisar el inicio de las tareas de un año complejo, difícil, partiendo de un hecho. Este martes, el presidente de la República ha remitido a la Corte Constitucional el pliego de 11 preguntas y sus anexos. Por cierto, aquí una observación que hemos hecho al gobierno. Tuvo que filtrarse las preguntas para conocerlas. No hubo cadena. Se anunció anoche desde el Palacio que hay que esperar que la Corte Constitucional, lo que hay que esperar de la Corte Constitucional es que haga el control constitucional y emita su fallo. Pero sí es bueno que el gobierno transparente dé a conocer el contenido que ya lo tenemos por otras vías. Doctor Henry Cucalón, ¿cómo ve al país al inicio de este año 2024? Buen día. Muy buenos días, don Miguel. Muy buenos días con todos los oyentes y quienes siguen Radio Democracia. Un muy buen inicio de año para todos. La más profunda preocupación que tienen los ecuatorianos para este año es el mismo que los anteriores: su seguridad, la vida de ellos, de sus familias. Y eso lleva una enorme preocupación y las esperanzas cifradas en qué es lo que puede hacer el gobierno para unirnos y poder enfrentar de mejor manera a este flagelo que es la inseguridad agravada por la presencia del crimen organizado y del narcotráfico. Esto no solamente es un tema de delincuencia común. En esa línea, teniendo eso como lo que mayor concita la atención, lo que se espera es que el gobierno, ahora sí, sin pretexto alguno, pueda tomar las decisiones que correspondan, que sabemos que no son fáciles, son bastante complejas y difíciles, muchas de las cuales no son inmediatistas, sino que son a mediano y a largo plazo, pero estoy convencido que si se hace lo correcto, podemos sumar y salir adelante en esta crisis que estamos viviendo. Una de esas alternativas, no es todo, tiene que ver con un proceso democrático de consulta popular, donde el pueblo de forma directa toma decisiones para que las autoridades y los cuerpos legales, constituciones, leyes, etcétera, se adecúen a sus necesidades. Eso creo que es lo que va a girar las primeras semanas de este año 2024. ¿Ha tenido la oportunidad ya de revisar las 11 preguntas en donde se relacionan con seguridad, con la función judicial, incluso la última pregunta con la restitución del funcionamiento de casinos, salas de juego? Oficialmente no. Por los medios tradicionales como es esta radio, una cadena nacional, algo de televisión, no hay nada de fondo. De hecho, coincido con usted, el hecho que se envíe, como es el procedimiento legal, a la Corte, no significa que no se comunique oficialmente por los canales regulares qué es lo que se ha enviado, sin perjuicio del control, sin perjuicio que la Corte dictamine cuál es la vía, si una es enmienda, si una es reforma parcial, o si una es por asamblea constituyente. Eso no importa cuál es la vía que catalogue la Corte, lo importante es por transparencia conocer. Al igual que usted, he leído extraoficialmente algunos temas, algunos tópicos que giran en torno a seguridad, pero estaríamos un poco especulando, porque no hay nada oficial que se conozca del documento, ¿no? Sino ciertas cuestiones que parecería que se han filtrado. Doctor Cucalón, por la experiencia en el gobierno anterior, cuando penosamente, lo dijimos en su momento, se malogró preguntas fundamentales como la extradición de delincuentes, penosamente por el peso político, y hoy se demuestra con el caso Metástasis, los aliados
con la delincuencia organizada que trabajaron contra la consulta popular, y ese fue el resultado penoso que tuvo el país. ¿Cómo lograr concienciar por un lado y por otro esto que requiere el Ecuador, los cambios urgentes en el tema de seguridad? Muchas veces aquí en este espacio analicé los pro que tenía esa consulta. Yo no era funcionario de gobierno, y por qué yo apoyaba como ciudadano sus preguntas, entre las cuales está la que usted cita. El tema de la extradición como una vía, una herramienta para poder enfrentar de mejor manera al narcotráfico y el crimen organizado. No era la solución total y global, pero sin duda ayudaba mucho. Pero como señala usted con mucha propiedad, la politiquería, la demagogia, las ganas de ver fracasar a otros y no importarle los intereses del país, los intereses de los ciudadanos, su seguridad, etcétera, hicieron que esa pregunta, pese a su alta votación, no triunfe, solo por cálculos electoreros, perniciosos en algunos casos y por los que ya sabemos que trabajan con mano escondida. Ahora, tiempo después, con este caso de Metástasis, vemos cada vez más claro el nivel de relaciones que se tiene entre el crimen organizado, el narcotráfico y algunas organizaciones políticas o formas de ejercer la política y su entramado. Eso no debe volver a suceder. Las divergencias que son propias de la democracia y que se saldan, por ejemplo, en las elecciones, cuando una postura triunfa sobre otra, no puede ser limitante para que uno tenga una posición a favor del país. El tema de la seguridad nos conviene a todos. No puede haber mezquindad alguna. Yo no puedo oponerme por oponerme irracionalmente para ver cómo fracasa mi adversario. Entonces, eso no es dable, eso no es patriótico. Dos señalamientos, ya que usted está citando un poco los antecedentes, pero todo al final cuadra. No se ha podido observar en las informaciones que salen de estos chats cómo hay muchas referencias a lo que sucedió en junio del año 2022, una protesta que es legítima, pero que lastimosamente se convierte en anarquía, caos, vandalismo, barbarie, cuyo fin era derrocar al régimen, a la par un proceso de destitución en la asamblea que era el adorno, porque les incomodaba a los criminales y a los narcotraficantes y a sus aliados políticos. A eso se enfrentaba, ya no solamente el gobierno anterior, volviendo un poco el pasado, a eso es lo que se enfrenta un gobierno, con estos grupos irregulares con nexos políticos, no enmarcados en la Constitución y en el bien común, solo para citar un ejemplo. Y para rematar, aprovechando que es una consulta popular y que parecería que algunos temas tienen que ver con seguridad, orden público, temas penales, y me parece bien, es el momento para poder adecuar en el tema de los plazos, para que haya un solo proceso electoral. Hace pocos días, la Asamblea Nacional aprobó en segundo y definitivo debate la reforma a la Constitución que tanto hemos hablado con usted en este espacio, para que Fuerzas Armadas puedan intervenir directamente en colaboración con la policía en temas de la seguridad interna. Ha habido un consenso en la Asamblea, recordemos que eso lo propuso el expresidente Lasso. Hasta antes de la disolución de la Asamblea alcanzamos a aprobarlo en primer debate. Veo que hay una convergencia, eso tiene que ser ratificado por el pueblo ecuatoriano. Qué bueno que esos sean temas en que nos lleven a una unidad de propósito. Ojalá que eso sea parte también de la consulta, más allá que es un referéndum, pero es el mismo proceso electoral con lo que vaya a plantear el presidente y le califiquen. Puede ser un ejercicio democrático en temas que nos unan, no en temas que nos separen. Ahí le he puesto dos casos, dos situaciones, y reafirmando lo que usted dice, no era patriótico bajo ningún sentido conspirar contra la seguridad de los ecuatorianos y votar en contra del tema de la extradición. Por motivos politiqueros, no digo que no haya existido diferencias inclusive de carácter jurídico, que eso no hay por qué extrañarse. Doctor Cucalón,
consecuentemente, estas preguntas primero hay que explicarles bien, hacer conciencia a los ecuatorianos, porque como se suele decir, un gobierno que empieza antes del desgaste, es importante una consulta popular. ¿Esto debiera ser debidamente concienciado en el país? Sí, como todo ejercicio de participación. Esto tampoco es el sí por el sí o el no por el no, porque nada sirve, más allá de líneas generales, de apoyar, si después no se puede poner en práctica, si la gente desconoce su contenido, si no se apropia de la reforma. Recordemos que uno de los pasos fundamentales para la consolidación de una democracia es que los cambios sean procesados y entendidos por el mandante. Una vez que lo hace suyo, ya la parte normativa es la consecuencia de aquello. Por eso es el debate, por eso es la consulta, por eso la sociedad se une en torno a algo. Si uno solamente pone el articulado a nivel de ley o a nivel de constitución y la gente, el ciudadano, no lo comprende, no lo hace suyo, no se apropia, es una norma ajena de difícil aplicación. Por eso es importante, por transparencia, comunicar los temas. Sin perjuicio que no conozco los detalles, pero si usted y yo estamos viendo lo mismo que sale en redes sociales, insisto, tomando en cuenta que no es nada oficial, hay temas, por ejemplo, que habrá que explicarlos porque en muchas de sus variables ya están en cuerpos normativos actualmente. ¿Será que lo queremos jerarquizar a nivel constitucional? Son cambios de carácter nomás normativo. Estamos ampliando figuras. Por ejemplo, se habla mucho, y acabo de ver un proyecto que han presentado a la Asamblea, para que las personas sentenciadas por delitos crasos, es decir, asesinatos, violaciones, que en la actualidad ya no pueden ser sujetos de prelibertad, de libertad condicional, de régimen abierto, semiabierto, no puedan salir. Entonces hay un tema de pedagogía. Es importante decir, hoy ya no lo pueden hacer, debido a una reforma que presentamos justamente quien le habla en el año 2019 y que hace poco la Corte Constitucional ratificó su validez y su constitucionalidad. ¿Queremos aumentarle delitos? Me parece muy bien, pero digamos la película completa. No adornemos también las cosas. Ya actualmente los asesinos, los violadores, los que se roban fondos públicos, los que son sujetos especulados, una vez que son sentenciados, cumplen la pena completa en prisión. ¿Queremos ampliarlo? Debatámoslo. ¿Hay que apoyarlo? Definitivamente hay que apoyarlo. Pero les cito esto como un ejemplo. O también, si vía consulta queremos entrar en más detalles del nivel de la participación de Fuerzas Armadas en el día a día de la seguridad. ¿Esto complementa el referéndum que le estoy diciendo que obligatoriamente va a ir al pueblo después que lo aprobó la Asamblea? ¿O son otros temas? Pero en todo caso, conceptualmente sí debe propiciarse un debate y no caer, reitero, en la demagogia de ciertos grupos políticos que lo único que le interesa es el caos para medrar y pescar a río revuelto y ver que todo el que venga después de ellos fracase. Y eso no es hacer país. Doctor Cucalón, usted ha topado un tema importante que se relaciona con una consulta popular, concienciar sobre este tema. Ahora, si volvemos al análisis de las preguntas y el planteamiento de la consulta, leía hace poco una opinión de una constitucionalista, la doctora Pamela Aguirre Castro, que decía de las preguntas propuestas por el presidente, es la primera vez desde la vigencia de la actual Constitución que el pueblo acude a un referéndum legal, no anclado a un referendo constitucional como en el 2011 y 2018. Es decir, la mayoría de cambios propuestos son a normas del COIP y la ley de extinción de dominio. ¿Qué piensa usted? Una vez más, tomando en cuenta que lo que estamos hablando parecería ser extraoficial porque no conocemos el documento en firme presentado ante la Corte, pero yo coincido una vez más con la maestra, con la doctora Pamela Aguirre. Si es por esa vía, mayormente son temas de carácter legal. Es decir, es lo que propiamente es una consulta popular donde se cambian normativas legales, no cambios constitucionales que son de mayor
jerarquía, que están por encima de la ley y que ya sabemos que tienen algunas aristas. Una es la enmienda, que es un cambio menor que se puede hacer directamente o por la Asamblea o el presidente convocando a las urnas al pueblo, o una reforma constitucional como la que le estoy señalando, que es para el tema de la intervención de las Fuerzas Armadas, que requiere obligatoriamente que sea conocido y aprobado por la Asamblea y también después por el pueblo ecuatoriano, o la tercera vía y la más compleja, que es vía Asamblea Constituyente. De lo que se pudiera decir, si es que se confirman esas preguntas conocidas extraoficialmente, porque estamos basándonos en una especulación, sería como manifiesta la doctora Aguirre, que es una autoridad en ese tema. La doctora Pamela Aguirre, constitucionalista. Sí, no confundimos bien la precisión, porque en la Asamblea Nacional también existe, pero más allá de eso, doctor, una distancia sideral. Desde luego, indudablemente. Doctor Cucalón, ahora los grandes desafíos de este gobierno, periodo corto, todavía hay oscuridad en algunos temas, no hay certezas, tema de seguridad, por un lado se ha demorado nombramientos, por otro lado hay algunas improvisaciones que hay que decirlo, porque para llegar a determinados cargos vitales, puntuales, la administración de la economía, la administración del Ministerio de Gobierno, de la Defensa Nacional, se requiere de alguna manera una experiencia y no la improvisación. ¿Cómo ve usted estas perspectivas? Muchas cosas pudiéramos analizar, algunos quieren hasta sentenciar, pero por experiencia le digo, esto demuestra lo difícil también que es gobernar, lo difícil que es conducir a un país, lo complejo que es tener los equipos de gobierno listos para poder afrontar el reto. Es muy fácil hablar a veces del otro lado, cuando hacen politiquería en algunos casos, y ya se dan cuenta que una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín. El gobierno tiene pocos días de asumir el mando, para ser exactos tiene 40 días, menos de 40 días en el poder. Necesita un poco de tiempo, necesita que el país le demos oxígeno. Por ahí se cometen errores, nada del otro mundo, ya habrá momento en el buen sentido de la palabra de contrastar, de proponer hasta cierto punto alternativas. No creo que sea dable, peor en estos momentos, en el frente de seguridad, tratar de buscar y no hacer un frente en común. No digo que no haya cuestiones sujetas a críticas, esas son necesarias, pero creo que el adversario, el enemigo, el crimen organizado narcotráfico está muy enraizado, es muy profundo para tratar de estar especulando al respecto. Hay desafíos en el orden económico, como le he explicado. Veo que algunos miembros del gobierno están sorprendidos del tema de la liquidez, y liquidez que es de años. ¿Me explico? Ese problema lo tienen los gobiernos de los últimos años, salvo un pequeño problema de bonanza que hubo alrededor de la década por el tema del boom petrolero. Pero, señores, ya cuando uno conoce del tema público y a uno le interesa, no de la noche a la mañana, sino de siempre, sabe que esas son las dificultades. Los temas presupuestarios, los temas de liquidez, el tema de pago de sueldos, el pago de proveedores atrasados, el tema de los acreedores. Señores, siempre ha existido, y más en los últimos años. Así que no debe ser ninguna sorpresa. Se los ha elegido justamente para que traten de hacer las cosas de mejor manera, responsablemente y de forma honesta. Entonces ahí tenemos seguridad, tenemos el tema económico, y hay un tema que es político y social, en que el gobierno, si bien no son jueces, juega un rol fundamental, porque por algo ejercen un liderazgo. El hago ciudadano que tiene que ver con lo que está sucediendo y que la fiscal valientemente está poniendo sobre el tapete. Las relaciones del narcotráfico, del crimen organizado con la política, con la corrupción judicial. Eso debe ser respaldado como sociedad.
y al mismo tiempo, aparte de lo que hagan los jueces, sancionado como sociedad. Esto no puede pasar. De esto tenga usted la plena seguridad, licenciado, que se va a venir demostrando las vinculaciones de la política con lo judicial y quiénes son los reales padrinos de estos señores ahora, por ejemplo, que están detenidos los vocales del Consejo de la Judicatura. Esta relación sinuosa entre el poder político y la justicia, porque de nada servirá, de nada, y se lo digo con conocimiento de causa, con mis años de experiencia, todas las reformas constitucionales y legales, los recursos escasos, pero que se han dado a Fuerzas Armadas para equipamiento, para armamento, para vehículos y la decisión de enfrentar a los criminales, si tenemos jueces que reciben órdenes de criminales, de politiqueros corruptos y de narcotraficantes, de nada va a servir si no tenemos un asinceramiento de la situación, tenemos un baño de realidad al respecto para que estos errores no se vuelvan a repetir. A propósito de lo que usted señala, doctor Cucalón, estas alianzas para llegar a determinar a los padrinos, especialmente políticos de esto, no solo unas alianzas sinuosas, sino incestuosas que el país no debiera soportar. Sin duda alguna, el país saluda que los que piensen distinto se unan a favor de algo. La gran pregunta es, ¿qué es ese algo? ¿Es a favor de los trabajadores? ¿A favor de los derechos? ¿A favor de la no discriminación? ¿A favor de una legislación social? ¿A favor de una gran reforma a la seguridad social que le pertenece a los afiliados, no al gobierno? ¿A favor del tema de la seguridad para que los criminales no salgan? ¿A favor de qué? Si es a favor de eso, las izquierdas, las derechas y los partidos se tienen que unir. Eso yo no le veo ningún problema. Si uno renuncia a ciertas posiciones porque la realidad educa y la izquierda, para los que le da peso a la ideología, se van un poco hacia el respeto a la propiedad privada, hacia la iniciativa privada, hacia la economía social de mercado, a respetar, ahora veo y saludo, que ahora todo el mundo reconoce el tema de la inversión privada en el sector energético como la alternativa real para evitar a mediano y a largo plazo las crisis energéticas y los apagones, y no solamente esperar a que cambien las situaciones climáticas como ahora, que aparentemente no va a haber apagones porque hay un mayor caudal. ¿Me explico? Pero ese es un cambio de mentalidad, reconocer que esa inversión no solamente es estatal sino privada. Entonces, si las derechas, entre comillas, se unen a la izquierda por lo social, si las izquierdas se unen a las derechas por un tema de generación de empleo, bienvenido sea. Lo que genera desconfianza es cuando, más allá de los órdenes ideológicos y partidistas, primero, uno no sabe en qué es lo que se ponen de acuerdo. Y la sospecha es que se ponen de acuerdo para que no les pase absolutamente nada. Y eso en español se llama impunidad, que la gente está hasta la coronilla. No podemos, reitero, chocar, enfrentar, pelear con el enemigo denominado crimen organizado y narcotráfico y los respectivos carteles si no tenemos un frente unido que luche contra la impunidad, que ahora sabemos que está enraizada, siempre se supo, ahora está confirmado, enraizada con poderes judiciales, con poderes políticos, justamente con criminales. Doctor Cucalón, a propósito de la consulta que, como bien ha señalado usted, estamos hablando extraoficialmente porque no ha sido revelado, pero quizás en el desglose del contenido de estas preguntas hay una competencia política que tiene efectivamente el Ejecutivo entre la consulta popular, su convocatoria y también la reforma parcial del legislativo. El legislativo tiene que asumir las reformas legales y constitucionales dependiendo de la forma que se plantea, y también el ejecutivo, su tarea sobre seguridad y la iniciativa para la reforma penal. Quizás en la última pregunta, lo de los casinos, pudiera entenderse como algo dirigido a obtener la votación en el país, el tema de los casinos, salas de juego, casas de apuestas. A ver, vamos por partes. Lo que el pueblo decida en una consulta popular y o referéndum es de aplicación directa e inmediata.
sin perjuicio de que la Asamblea adecúe normativamente el artículo que se ha reformado. En algunos casos hay unos temas de derivaciones. Recuerden que las consultas tienen unos anexos, ¿ya? Les voy a poner un ejemplo. ¿Se acuerda cuando hace años se puso la prohibición de tener recursos en paraísos fiscales? El pueblo dijo que estaba prohibido. Era aplicación directa. Hubo un cambio en ese sentido, constitucional. Esto sin perjuicio que los cuerpos inferiores normativos, como es una ley, adecúen al principio constitucional. Y si en este caso, como más o menos sospechamos, este va a ser un tema muy plebiscitario, en el sentido que hay mucho cambio de códigos, no de constitución, entra absolutamente de forma directa, sin ningún tipo de intervención de carácter parlamentario. Primero. Segundo, si se confirma, porque estoy hablando bajo un supuesto, algo que no es mi costumbre, me gusta dar siempre certezas, que es lo que necesitan los ciudadanos, certidumbres, claridad, conducción. Pero si es como algunas personas comentan, ojalá que no sea solamente una cuestión para distraer. La pregunta que usted dice, asumo que la lógica va en la línea de fomentar la generación de empleo, más allá de los debates a favor o en contra de la ludopatía, y que si es dable las prohibiciones o al revés, uno debe ejercer a conciencia las libertades ciudadanas de elección o no de las cosas. Ese es un principio neoliberal, de no caer mucho en ese tema de las prohibiciones. Asumo, si eso llegara a confirmarse, que tiene que ver con un asunto de generación de empleo como fuente de empleo. Más allá, reitero que como todo extremo, como todo tema, hay el famoso problema de los vicios o no vicios, que pasa lo mismo con el alcohol u otras cuestiones. Doctor Cucalón, de llegar a aprobarse estas reformas, no hay que generar una falsa expectativa de que ya todo está aprobado, porque en el caso de las reformas, por ejemplo al COIP, ¿tendrá que pasar esto por la Asamblea Nacional? Es directo. Si es como presumo, que hay muchos temas de articulado legal, no constitucional, es directo. Y asimismo, como le dije hace pocos minutos, si fuera constitucional, son de aplicación directa los cambios constitucionales. Lo que a veces pasa es que la Asamblea tiene que adecuar cuerpos inferiores, normativas, leyes, pero eso no significa que no esté de carácter directo. Le voy a poner otro ejemplo sencillo. En la consulta del año 2018 se puso que cualquier persona sentenciada por delito de corrupción no puede volver a ejercer cargos públicos de por vida. Ya el pueblo lo ordenó, sin perjuicio que la Asamblea se demoró en reformar el código, la democracia para la aplicabilidad. Ya directamente la Constitución lo preveyó. Punto, se acabó. Chao. Nos vemos. Me explico, sorry que sea tan directo en temas ya de carácter legal, pero hay que ser muy didáctico y de palabras simples. Los cambios siempre son directos, de aplicación directa. No puede el legislador después decir no, que la puse, no, así no funciona. Pero insisto, estamos un poco especulando, creo que concordamos usted y yo y la distinguida audiencia que siempre será positivo procesos de participación ciudadana en el devenir y los cambios jurídicos políticos. Eso yo no le veo nada de mal. Que si es al principio, que si es al final, que si es el timing, que si los gobiernos lo utilizan para legitimarse o no. Esos ya son análisis coyunturales. Pero que el pueblo pueda decidir, ¿por qué le vamos a decir que no? Para mí no es el tema si estás a favor o no en contra de un gobierno. Eso le hace muy mal a la democracia. Uno tiene que concentrarse en las preguntas y si es el caso en que uno no está de acuerdo, que es algo legítimo, el por qué. El por qué. No porque me lo dice el jefe o dueño de un partido o porque me cae mal el que convoca. Que ese es el problema que usted lo puso sobre la mesa al inicio de esta entrevista, lo que sucedió con el tema de la extradición. Y ahora cada vez, reitero, tenemos más claro el nivel de relaciones que existía y existe entre el poder político, el narcotráfico y los crímenes.
Doctor Cucalón, la justicia aborda estas preguntas una parte, sin embargo, cierto es que hay que explicarlo. Usted como jurista, hay temas que se han venido planteando: la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, la reforma del órgano administrativo y disciplinario de la Judicatura, que no se lo puede tocar de esta manera. Pero algo hay que hacer. ¿Qué hacer con la justicia que se ha demostrado? Un ejemplo clarísimo ha sido el caso Metástasis, una vergüenza con ese órgano administrativo y disciplinario de la Judicatura. Metástasis desnuda la podredumbre en que está cierto sector de la justicia. Jueces y fiscales, y ahí está la valentía de la fiscal general, inclusive denunciar a miembros, obviamente, de su institución, que están a órdenes de los criminales y no a órdenes de la Constitución y del pueblo ecuatoriano. Le decía, de nada sirven los cambios, de nada sirve que la policía y Fuerzas Armadas arriesguen su vida para atrapar a los criminales, a los narcotraficantes, a los asesinos, si tenemos una justicia que no va de la mano y que está corrompida en alguno de sus miembros. Creo que debemos tomar lecciones de aquello. Uno es la cero participación de la política en el tema de la justicia. Veamos cómo las personas que son las llamadas a administrar, a controlar disciplinariamente a la justicia, son los primeros que la utilizan para obstruir la justicia. Ahí está el caso del señor Terán, que tiene ya dos causas. Una por obstrucción de justicia y la otra por el caso Metástasis. Una persona que nunca debió haber llegado a tan alto sitial como es el Consejo Nacional de la Judicatura. Ya se sospechaba de sus relaciones políticas y a órdenes de quién estaba. Ahora encima, con relaciones con grupos criminales, al igual que la investigación que se tiene con otros vocales. Señores, este es un tema de principios. Este es un tema que sí existe en el Ecuador, mujeres y hombres responsables, honestos, decididos y capaces, sin perjuicio de reformar. Si antes eran 7 vocales, después son 5 vocales, ¿de dónde sale el origen de las ternas? Señores, esto es de personas honestas y capaces fundamentalmente. Lo mismo pasa con el Consejo de Participación. No sé si finalmente vuelvan a poner un tema en la consulta. No lo sabemos ni usted ni yo. Estamos una vez más especulando por noticias que dicen algunos actores políticos. Usted y yo somos críticos de ese engendro, pero que está en la Constitución, que ya ha habido algunos intentos para cambiarlo, desde cuando yo era legislador, para eliminarlo, y perdimos la Asamblea. Para cambiar la forma de selección, perdimos la Asamblea. Y el año pasado, otra vez más, por la politiquería, perdimos en una consulta popular. No sé si el gobierno va a volverlo a intentar, pero sin perjuicio de eso, son las personas. No quiero generalizar, pero ya vimos cómo una de las personas elegidas por el pueblo y ahora destituida por la Corte Constitucional, lo que estaba llevando era una agenda partidista y de impunidad de quien lo promocionó para que sea supuestamente consejero de la gente y terminó siendo empleado de sus designios. Estamos hablando del expresidente destituido de la Corte de Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, de nada servirán los cambios o las propuestas en el caso que hubieren si seguimos con las mismas prácticas. Nuevas caras, viejas prácticas, y eso no quiere el país. Doctor Cucalón, las reformas también pasan por la aplicación de las normas legales o constitucionales, y a veces se ha burlado en el Ecuador. Por ejemplo, el abuso en la justicia de los recursos constitucionales como el habeas corpus, las medidas, las acciones de protección, que han sido manoseadas, que han sido pisoteadas, y que hoy se evidencia con el caso Metástasis, cómo salió el señor Jorge Glass pagando $250,000 por el testimonio de la prueba presentada por la Fiscalía. En la consulta se pone
que si se está de acuerdo con las personas privadas de la libertad cumplan la totalidad de su pena dentro del Centro de Rehabilitación Social en los delitos detallados en el anexo como peculado, concusión, cohecho. Esto es cuestión también no solo de una reforma, sino de la aplicación. ¿Qué hacemos si seguimos con jueces que violan la ley expresa en el Ecuador? Don Miguel, vamos por partes. Qué importante es debatir esto. Tenemos una constitución garantista que lo que persigue es que la gente no sea abusada, en este caso por el Estado. Esa es la naturaleza de las acciones de protección. Impedir el abuso de los poderes contra el ciudadano. ¿Por qué se han desnaturalizado? Y es donde viene esta mala práctica. Tema de los habeas corpus, las acciones de protección, entre otras cosas. Antes de finalizar la asamblea anterior por disolución, los distintos órganos públicos, Corte Nacional de Justicia, Fiscalía, el Ejecutivo, el Ministerio a mi cargo, unidos todos, presentamos un proyecto de reformas, no para limitar la garantía, que siempre estará para salvaguardarnos a todos los ciudadanos sin distingo ni discrimen alguno, sino sí en el tema de su mala aplicación. Tema, por ejemplo, las habeas corpus. Ese proyecto se está trabajando en la nueva asamblea, me parece muy bien, sin perjuicio que esto sea o no sea parte de la consulta, que reitero, no lo sé oficialmente, pero ya hay un consenso entre los operadores de justicia decentes, honestos, que sí los hay, la Fiscalía y entre otros, de que no se puede desnaturalizar estas garantías y se deben aplicar bien. Creo que una salida va a ser esta reforma de carácter legal. Más allá que contra el corrupto y el ignorante no hay artículo que valga, y por eso la sanción, por eso el prevaricato para actuar contra norma expresa, y más allá que hay precedentes también de la Corte Constitucional. Eso por un lado. Segundo, usted acaba de citar lo que supuestamente dice una de las preguntas. Soy, discúlpeme, muy enfático en este tema porque me gusta hablar sobre certeza. Pero en el supuesto que ese sea una de las preguntas, le comento, lo que están haciendo es ampliando el catálogo de los delitos, porque en la actualidad, por eso es importante ser transparente, señores, más allá de esa consulta y más allá de un proyecto legal que he leído que han presentado en la Asamblea, en la actualidad los asesinos, los violadores y los corruptos sentenciados no son objeto de ninguna medida sustitutiva, ni prelibertad, ni libertad condicional, ni régimen abierto. Cumplen la totalidad de la pena en prisión. Que recordemos, en el caso del asesinato, que es el delito, digamos, más grave, delito craso, con el tema de acumulación de penas puede llegar a 40 años. Lo que estaría haciendo esta reforma, en el caso que sea cierta, es ampliar a otros delitos como, por ejemplo, la extorsión, denominada ahora popularmente vacunas, pero que siempre existió como extorsión. Ampliando, pero no es que los otros delitos no lo tienen. Hago esta precisión, estimado Miguel, porque me gusta actuar mucho de forma didáctica, explicando a la gente, no vendiendo humo. Gran parte de ese articulado ya existe. Lo que necesitamos es que se aplique. Lo que pasa, y la gente se preguntará, ¿y por qué inclusive con mala aplicación salen? Es que la reforma es el año 2019, entonces todos los sentenciados del 19 en adelante, pero muchos de estos capos de los narcotraficantes y de otras raleas son antes del 2019, por si acaso. Por ello decía, doctor Cucalón, cualquier reforma, siendo importante, viene la aplicación. Y con esos operadores de justicia, ¿qué garantías hay que cualquier reforma pueda ser aplicada? Las garantías de que ese juez sabe, y esa es otra vez más el mundo de la certidumbre, de que si opera contra norma expresa se va a ir preso. Esa debería ser la regla máxima. No debería ser así, pero es así. Señor, hay un artículo que señala, establece
de que no puedes concederle ninguna medida de libertad condicional, porque el artículo, no hace falta ser abogado, dice que está expresamente prohibido para los asesinos, señores, sabes que al día siguiente te tienes que ir preso. Y ahora, yo sí creo que con todo lo que ha reflejado el caso Metástasis, y en esto que hay que apoyar la labor de la fiscal que marca un antes y un después en el devenir judicial y político del país, crea un precedente de hecho, de que nadie está por encima de la ley y que el brazo de la justicia les va a llegar. No importa el padrino que tenga el funcionario judicial, no importa quién lo haya puesto, no importa quién lo defienda, no importa quién tiene la asamblea para que no lo lleven a juicio político, no importa a qué medio de comunicación lo patrocine para que no le hagan nada. Señores, van a caer. A propósito de lo que usted ha dicho, y eso es un desafío en el Ecuador, el apoyo a la tarea que cumple valientemente la fiscal general, el contraste político. Usted, con su amplia experiencia, un reconocido legislador en 2 periodos, por un lado se aprueba un respaldo a la fiscal y los mismos actores dicen, bueno, damos los votos para ir al juicio político. ¿Cómo entender eso de cara al país? Mire, yo he sido muy enfático en esto. Desde antes, días antes que salga el caso Metástasis, yo he venido pregonando que a la fiscal general hay que respaldarla de forma unánime, porque no cabe que por una vendetta política, por un ajuste de cuentas, porque no están de acuerdo con una sentencia que el país cree que es correcta de luchar contra la corrupción, yo voy a venir a operar esta venganza personal contra ella para destituirla. ¿Por qué digo antes del caso Metástasis? Porque yo explicaba que no tiene lógica alguna que una fiscal general y una fiscalía que debe estar dedicada a luchar contra los narcotraficantes, a luchar contra los corruptos, a encontrar a los autores intelectuales del asesinato de Fernando y de Vicencio, sea distraída su función principal por estar justificando o defendiéndose día a día en una Asamblea Nacional de un grupo que lo único que desea es venganza contra ella, y lo han dicho, es un tema personal. Entonces, la institucionalidad tirado a la borda por este tema. Y asimismo manifesté y manifiesto, y ahora con Metástasis con mayor razón, que la salida no es solamente no te preocupes, no voy a votar en contra tuya. No te preocupes que el juicio va a ser después de ni sé cuántos meses, entonces ahí te voy a apoyar. No, es desde el actual momento. El respaldo, más allá de resoluciones al apuro y para guardar la forma, es de actitud permanente hacia lo que realiza y a lo que ha realizado. Pues. Ese es el verdadero respaldo. No quedar bien ante la tribuna de que no te preocupes, no te voy a hacer nada. Y cuando llegue el momento, después de varios meses, como premio consuelo de esta muerte lenta, yo no te voy a destituir. No, señores, el juicio no debió haber pasado, uno, y en todos los casos merece el respaldo de su accionar. Lo que más le interesa, y nosotros lo vivimos, es que el crimen organizado vea a un Estado desorganizado, débil, que se pelea entre instituciones. Ese es el caldo de cultivo que tienen los criminales de ver cómo una asamblea critica y quiere destituir a la persona que los está persiguiendo, pues. Es hacerle el juego, pues, tratando de deslegitimar las acciones que está llevando a cabo, más allá que jurídicamente podemos estar de acuerdo con alguna posición o no. Eso es normal en una democracia. Pero, señores, flaco favor se le hace a la institucionalidad y a la búsqueda de justicia y contra la impunidad que la persona que está llevando adelante
los casos más importantes contra el crimen organizado y sus relaciones políticas, sea atacada políticamente, unos de frente y otros de costado. Doctor Henry Cucalón, a propósito de la acción de la justicia, hay un caso, la casuística. El señor Jorge Glass de Espinel, que tiene 2 sentencias por corrupto, está metido en la Embajada de México en Quito. Se oficializa el pedido de asilo político y no se ha descartado, porque no ha habido una acción categórica del presidente, no se ha descartado el entregarle un salvoconducto para uno que tiene ya otra orden de prisión porque fue concedida ilegalmente por un juez procesado por el caso Metástasis. ¿Cómo se vería al país entregando un salvoconducto contra la Convención de Caracas de 1954? Otra vez por partes. La naturaleza del asilo político es justamente para las persecuciones políticas. Así lo entendimos desde hace muchísimo tiempo. Esa es la doctrina política. Cuando las dictaduras, etcétera, persiguen a personas, no solamente políticos, uno se asila porque es la lucha por sus ideales que está siendo combatida por el poder de turno, por así decir. Esa es la lógica del asilo político. Ahora, el peso del otorgamiento del asilo lo tiene el país ante el cual se lo ha solicitado. Es el país el que se tiene que llenar de razones. Para eso están todos los parámetros que usted acaba de citar, para poder diferenciar cuál es la persecución política de lo que es la aplicación de la justicia. Pero es el país, en este caso, el México, el que tiene que valorar si es un acto político o simplemente es una medida para evadir la aplicación de la justicia de una persona ya sentenciada por corrupción que tiene una medida de prelibertad, solicitudes de unificación de penas y que en el actual proceso, leo en la prensa, la jueza encargada le ha negado el tema, entre otras cosas, por no cumplir los parámetros propios de la primera medida de otorgamiento de libertad y que ahorita está solicitando un asilo político. Yo quiero separar los momentos. Primero, la desnaturalización, la deformación de la figura propia del derecho internacional del asilo. 2, ratificar que este es un tema judicial, no de persecución. Judicial. Sentenciadas en firme, como se denomina. 2 casos y puede haber otras. Recordemos que este fue parte del tema de esa inexplicable actuación de la Asamblea Nacional o de miembros de la Asamblea hace otros días sobre la autorización o no para otro proceso de carácter penal. Y lo último, lo que tiene que decir el país al cual se le ha solicitado asilo. Lo que sí le digo es que una vez, y más allá de gustos y colores, una vez que los países otorgan asilo con la valoración o interpretación que hace ese país de la solicitud y la aplicación de la convención, ya el otorgamiento de las medidas como salvoconducto ya son medidas operativas. Lo importante es hacer conocer al país de que no existen en este, en cualquier otro caso, ningún tipo de mala aplicación o de persecución, sino que son actos propios de la justicia ordinaria donde el poder político no interviene, donde los gobiernos no intervienen. Esas para mí son las fases que tienen que ver con este tema. Con las consideraciones que usted ha hecho, el salvoconducto no procedería, que le corresponde al Ecuador en este caso, más aún cuando aquí hay algunas dudas e interrogantes, se tramita el segundo proyecto urgente en materia económica y que pudiera ser parte del famoso acuerdo, entre comillas, de gobernabilidad. Por partes, los hechos y los análisis jurídicos. Pues no es muy difícil saber por qué están votando los señores de la RC, pues, votando por temas que nunca han creído y en los cuales no creen. Entonces, ya pues la respuesta usted mismo se la está dando. ¿A cambio de qué son los votos? 1, 2, vamos a lo institucional. Reitero, lo de fondo es
cuál es la valoración que hace el país que recibe la solicitud de asilo. ¿Cuál es el análisis e interpretación? Si cree que es por motivaciones políticas o si la solicitud va contraria, porque este es un tema de sentencia judicial. Pero una vez que el país lo otorga el asilo, que el fondo es el asilo, no el salvoconducto, Miguel, es el asilo. Si mañana un país, en este caso o en cualquiera, lo otorga, en nuestro criterio, criticable o no, los salvoconductos son temas operativos consecuentes a la obtención del asilo. Lo que hay que tratar de obtener es que en este caso el país soberano en México no crea lo que le está diciendo el señor, que no hay ninguna persecución política, más allá que esa valoración la tiene que hacer es ellos. Para mí, reitero, quiero darle fuerza a este tema. El asunto de fondo es quién otorga el asilo, no quién otorga el salvoconducto. Claro, por cierto, el gobierno ecuatoriano tendrá de darse el asilo, ser absolutamente claro de la situación del señor Glass. Una pregunta final por ahora, un gusto dialogar con el doctor Henry Cucalón, exministro de Gobierno. De su experiencia, ¿qué piensa el fusionar de nuevo el Ministerio de Gobierno con el Ministerio del Interior? Habiendo una tarea importantísima en materia de política, de relación con la Asamblea Nacional, ¿no distrae las tareas de seguridad interna como es dirigir a la Policía Nacional en el asunto del interior? En las actuales circunstancias se necesita un ministro o ministra del Interior a tiempo completo, porque no estamos en las épocas en que solo se enfrentaban a la delincuencia común, sino lo cual ha sido la línea de esta entrevista y lo que debe unirnos como ecuatorianos, a enfrentar al crimen organizado y al narcotráfico y a estos carteles que quieren causar zozobra y que quieren tener al Estado ecuatoriano, al gobierno, lo quieren tener de rehén. Eso amerita tiempo completo. El Ministerio de Gobierno no solamente es el Ministerio de la Política, per se las relaciones con la Asamblea. Esa es una de sus facetas. Tiene muchísimas más atribuciones, muchísimas más, de por sí bastante complejas. No sé cómo es los tiempos. Lo importante es que si se puede hacerlo, si ya es un tema de casuística, se lo dije a la doctora ministra de Gobierno, doctora Palencia, si lo puede hacer, háganlo. Aquí hubo una decisión que se tiene que perfeccionar, porque también son procesos complejos administrativos, más allá del tema de las atribuciones de cada ministro. Pero más allá de eso, que a cada gobierno le corresponde su decisión, lo importante es que haya titulares en las carteras. Ya estamos hacia el mes y pico, ya. O se fusionan, que no lo han fusionado, y más allá de lo que usted y yo pensamos, o entonces cada uno su cartera. Porque no ha de ser que va pasando el tiempo, no lo terminan fusionando y terminamos con un ministro o una ministra encargada. Si no se fusiona, nombre un ministro de Gobierno y a un ministro del Interior. Y si se fusiona, porque así es la decisión política, que la podemos respetar, la respetamos, más allá que la podemos compartir, entonces háganlo. Lo que sí no puede pasar mucho tiempo es la situación actual, ¿no? De tener a un Ministerio del Interior encargado. Bien, muchas gracias al doctor Henry Cucalón, ex ministro de Gobierno y ex asambleísta, por atender a la revista de Opinión Democracia. Muy amable, Henry. Gracias a ustedes. Un abrazo para todos. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 8 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y buscando la verdad volveremos con un panel para hablar sobre este nuevo escándalo de corrupción. Estados Unidos revela detalles del millonario atraco petrolero en Petroecuador. El señor Nielsen Arias en el gobierno del correísmo está como punto central de cómo se han entregado coimas a propósito de este caso. Invitados, el doctor René Ortiz, exministro de Energía, el doctor Germán Rodas, coordinador de la Comisión Anticorrupción, y el reconocido periodista investigador Juan Carlos Calderón de Plan B. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad.